Nuestro planeta es un lugar rico en biodiversidad, tantas especies vegetales, tantas especies animales que lo hacen especial. Ecuador es uno de los países más ricos en biodiversidad. En este publireportaje te mostraremos una pequeña parte de esa biodiversidad. El último bosque tropical húmedo del Chocoplano, la perla desconocida de Ecuador. Soy el director de la Fundación Susan Shepherd. Soy graduado en Ciencias Agrícolas, lo cual viene bien para la fundación, ya ahondaremos en el tema. Estudié en Costa Rica, la universidad, y el colegio estudié aquí en La Concordia, de hecho. Me gradué en Luz y Libertad, que es un colegio evangélico de aquí del cantón. Excelente, excelente. Entonces tienes una formación necesaria y suficiente para la protección del bosque, y obviamente eres parte del lugar donde se encuentra el bosque. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo se llama el lugar en el que está ubicado el bosque? La reserva, el nombre completo es Bosque Protector La Perla. Estamos situados a 2 kilómetros de La Concordia, que es un cantón que pertenece a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Para mejor referencia tal vez de quienes nos ven, estamos a 3 horas de Quito y a 20 minutos de Santo Domingo de los Áchilas. Muy bueno. El nombre es el Bosque Protector La Perla. ¿Por qué este nombre? Bueno, es una historia larga, trataré de resumirla. La Perla porque a principios de los 50 empezó un proyecto agrario que terminó devastando la selva que hoy por hoy se protege aquí. Y al igual que una perla que tiene un valor sentimental para la humanidad y un valor económico alto, terminó siendo el último remanente en toda esta área. Entonces resultó a la final una pequeña perla en medio de cultivos y fincas y poblaciones, así que por eso se escogió el nombre de la perla. Bosque protector porque la denominación que el gobierno da a áreas de protección privadas solo pueden entrar bajo eso, más dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas como bosques protectores. Entonces el gobierno apadrina en el sentido de que extiende la ley para que proteja con la misma dureza y fortaleza con la que se hace con los parques nacionales, que sí son de administración. Entonces básicamente la parte de bosque protector viene por parte del Estado, y el nombre La Perla viene ya una iniciativa propia. Porque porque después de todo, correcto, el bosque protector La Perla está contenido por la Hacienda La Perla. Wow, la Hacienda La Perla. Cuéntanos de la Hacienda La Perla. Bueno, a ver, la Hacienda La Perla empieza a finales de los 40, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno ecuatoriano impulsa un proyecto a través de mi tatarabuelo, quien era un periodista, y él empezó a trabajar con el gobierno para hacer de la zona entre Santo Domingo y Quinindé, incluso se extendió hasta Esmeraldas, a una zona agrícola, en una época donde no existía absolutamente nada más que selva. Era selva de pies a cabeza. Y el gobierno buscaba la forma de que esto se vuelvan tierras productivas. Todo esto era enfatizado e impulsado por una reforma agraria que hacía el gobierno. Y sucedió no solo aquí, sucedió a nivel nacional en muchas áreas, pero específicamente en esta área. Los países
del tercer mundo, como lo pintaban en ese entonces, empezaran a activarse económicamente y la selva no representaba un ingreso, entonces tálese la selva y empiece a sembrarse y a producir. Así fue como mis abuelos, mi abuelo, sin conocer a mi tatarabuelo, porque era de parte de abuela, leyó una publicación en el Popular Mechanics, que era una revista norteamericana, y después de regresar de haber estado en la Segunda Guerra Mundial no se halló en su país, y al encontrar esto decidió vender todo lo que tenía y comprar tierras acá en... Eso quiere decir que la cuna prácticamente de la reserva está en personas, en extranjeros. Y estas personas extranjeras también tienen una historia que es bastante desconocida para nosotros como ecuatorianos. Es decir, la implicación psicológica para la gente de la Segunda Guerra Mundial sí influyó en nuestro país. Uy, sí. Y ellos vinieron a nuestro país precisamente y compraron esta tierra para poder encontrar un remanso de paz, de tranquilidad. Sí, era un refugio. Su refugio. Un refugio para quienes habían sufrido los trastornos de una guerra tan devastadora como la Segunda Guerra Mundial, y también, por otra parte, un refugio para quienes eran también perseguidos por los eventos de la Segunda Guerra Mundial. No solo norteamericanos migraron acá, migraron franceses, migraron rusos y también habían alemanes. En 1946 el tamaño de Santo Domingo era el parque, y tenemos unas fotos en blanco y negro que estoy seguro que las han de subir en línea para que las vean. Es una pequeña canchita que es literalmente el parque y unas 6-7 casitas hechas de madera alrededor del parque. Eso era todo. Y ahora pues miren el tamaño y cómo ha crecido, y claro, y todo es impulsado por justamente eso, la colonización por parte de extranjeros. ¿Por qué extranjeros? Porque se necesitaba, primero, de muchas agallas ir a meterse a una selva totalmente desconocida, y tal vez más importante que eso, porque siempre han habido ecuatorianos muy valientes, se necesitaba un capital y unas ganas de no ver atrás. Hay algo que me llama la atención. Sabemos y entendemos que en ese tiempo todo estaba regado básicamente por este bosque especial que es hoy tiene un nombre, la Perla. Sin embargo, este bosque tiene una característica particular, hablando ya dentro de la biología, ¿no? de la zoología. Entonces, dentro de la biología, ¿cuál es la característica de este bosque importante? Y lo segundo es, sabiendo que está prácticamente a las puertas de la ciudad de Santo Domingo y a las puertas de la ciudad de Quinindé, entonces, ¿cuáles son las amenazas y nuevamente la importancia y la relevancia de lo que ustedes están haciendo ahora? Bueno, supongo que la primera parte es que la gente comprenda qué es el Chocó. Si retrocedemos 60 millones de años, las montañas de los Andes no existían. Era una sola planicie del Pacífico al Atlántico. Entonces lo que teníamos aquí era un bosque, no como el de la Amazonía de hoy en día, pero la Amazonía hace 60 millones de años. Entonces tenemos que retroceder en la evolución de ese bosque, pero es lo que existía de costa a costa. Con el desarrollo de estas montañas se comienza a segregar la migración de especies entre la costa y la Amazonía, y dado que las montañas influyen en las corrientes de aire y en la facilidad con que las nubes tienen para migrar de la Amazonía a la costa y de la costa a la Amazonía, cambia el clima, la dirección de los ríos cambia. Hay un dato muy curioso, y es que el Amazonas no siempre fluyó
hacia Brasil, o sea, hacia el Atlántico. El Amazonas fluyó hacia el Pacífico. Entonces, este Chocó se lo separa biológicamente, o sea, por ecosistema, como el Chocó plano, perdón, el Chocó, porque se separa de la Amazonía y evoluciona totalmente por otro camino para lograr subsistir. Porque todo animal muta y cambia para adaptarse a sus entornos y termina evolucionando distintamente. Y ahora, ¿cuánto de Chocó tenemos de lo que fue originalmente? ¿Y de dónde venía antes? Tenemos menos del 1% en Ecuador del Chocó, de lo que era. Pero alguien puede decir, pero yo veo algo parecido en el lado, por ejemplo, de Mindo, yo puedo ver algo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que encontramos? Claro, dentro del Chocó hay el Chocó andino, que es Mindo, por ejemplo, y casi ya está bordeándole en cuanto a altura, porque el Chocó no se extiende, por ejemplo, hasta Quito. Y de ahí empieza a bajar, y después tenemos este bosque, que era uno de los bosques más biodiversos, y era el del Chocó, el trópico húmedo del Chocó. Entonces es un Chocó el que tenemos en Mindo, pero no es el Chocó húmedo tropical. No, para nada. El Chocó húmedo tropical es apenas el 1% que existe en el Ecuador, o menos, sí, 0.01%. Sí, en estado virgen queda prácticamente nada, en Ecuador. Jason, sabiendo que está esto de apenas del 0.01% de Chocó en el Ecuador, entonces nuevamente retomo esta pregunta. ¿Cuál es la amenaza que ahorita tiene este bosque, sabiendo que Santo Domingo se sigue extendiendo y también la Concordia se sigue extendiendo? Bueno, hay una aclaratoria, porque pueden haber personas que nos intenten corregir en este tema. De lo que queda del Chocó en todo el Ecuador es el 1%. Lo que queda menos del 0.001% es del Chocó plano. Ok, Chocó plano. Sí. Excelente. Hay muchísimas amenazas. Hay amenazas enormes y gigantescas que no están bajo el control, por ejemplo, de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, el tema del cambio climático amenaza esta selva. Entonces hay muchas amenazas. Hay amenazas a nivel global para la reserva, como por ejemplo el tema del cambio climático. Ese no es un tema que pueda ser frenado simplemente por la población local o incluso nacional. Y sin embargo es probablemente la amenaza. Es la más difícil de detener y la más predominante. Ahora bien, más de forma local, el crecimiento demográfico probablemente sea el que dicte el destino del bosque protector La Perla. Si uno ve el récord de crecimiento poblacional de nuestro país y de nuestros pueblos, mal que bien se duplican cada 12 años. Eso puede sonar como bastante tiempo, pero Santo Domingo, como acabamos de hablar, hace 60, 70 años era más que bien unas 10, 15 familias. Miren el tamaño que tiene. Claro, hubo una explosión demográfica por los baby boomers y no tenemos el mismo crecimiento demográfico que hubieron en los 70s y en los 80s, pero es una idea para que la gente entienda que en muy corto tiempo uno tiene una población pequeña que se expande. Y la Concordia está apenas a 1500, 1600 metros del bosque primario. Así que trabajamos arduamente con cada gobierno y con cada gobierno, con el Ministerio del Ambiente y con cada GAT municipal para hacerles entender la importancia del crecimiento demográfico. Nuestros pueblos siempre han crecido erráticamente y lo que tratamos es que la población no se venga hacia la reserva, sino más bien que crezca pero alejándose de la reserva para protegerla.
sabiendo que va de la mano con el Estado, no solo diría con el gobierno, sino con el Estado mismo por las leyes, y sí, de la mano con el gobierno seccional, entonces, ¿en qué parte entra lo privado del bosque? A ver, como habíamos topado antes, esta hacienda fue comprada por mis abuelos en el 47 al gobierno ecuatoriano. En ese entonces te daban 2 años para que tales el 60% de los bosques, o si no, no tenías las escrituras y perdías y empieza la historia nuevamente. Así que esta hacienda de 650 hectáreas se compró al gobierno ecuatoriano. Nadie nunca había sido dueño de estas tierras antes. Las escrituras se creaban en ese entonces desde cero, porque era tierra del gobierno, no a título natural de alguien. Entonces, la tierra y el bosque pasó a ser parte de una persona natural, en este caso mi abuelo. En 1986, personas de la Concordia apoyados por el IERA, que era una rama del gobierno, apoyaron una invasión. Y esta invasión terminó con la tala de 6 hectáreas de una parte del bosque que estaba llena de clavellines. En ese entonces trabajábamos ya en temas de conservación, educación ambiental, pero a título personal. En ese momento nos dimos cuenta que era imposible manejar una reserva y protegerla como persona natural. Entonces se crea una petición al gobierno de que seamos declarados como área protegida, y eso se lo hizo por registro oficial. Ahora, eso quiere decir que tú renuncias en cierta parte, no a ser el propietario, pero al uso de esa tierra. Y esa decisión se tomó como familia de declararlo área protegida, y sabiendo que esas tierras jamás podrían ser productivas y serían neta y exclusivamente para conservación, pase lo que pase. Cuéntanos, ¿cuáles son esos proyectos especiales que ustedes hoy están desarrollando? Bueno, sí, tienes toda la razón. Una fundación es una fundación sin fines de lucro, para empezar. No es una fundación educativa ni investigativa, es una fundación sin fines de lucro cuyo único objetivo es el cuidado y protección del bosque protector La Perla. Ahora, para lograr eso, se necesitan hacer un sinnúmero de proyectos, o sea, desde proyectos que abarcan trabajar con municipios, Ministerio de Educación a través de un programa de educación ambiental que se hace con escuelas y colegios, proyectos con el MAE, el Ministerio del Ambiente, proyectos con la prefectura para hacer reforestaciones, tenemos proyectos con universidades nacionales y extranjeras para investigación, porque a la final, contra más papers se publiquen de proyectos hechos aquí en la reserva, mayor relevancia científica se le puede dar. Tarde o temprano, todos estos pequeños proyectos serán decisivos para que la humanidad, y probablemente más que la humanidad, sino que la gente de la localidad decida si la reserva continúa o muere. Hablemos en unos 200 años, o menos, en unos 100. Entonces, todos estos pequeños proyectos buscan eso, que el día que venga ese reto, que la conciencia de toda la población tenga que decidir si es que quitarle la vida a todos esos animales y árboles pesa menos que hacer un conjunto habitacional, por ejemplo, o minero, quién sabe qué cosa podrá hacer en ese entonces. Pero entonces se suman un montón de proyectos. También está el proyecto de trabajar con fauna. Muchos animales son capturados por la policía o por el Ministerio del Ambiente. La policía tiene una división que se llama UPNA, Unidad Policial de Protección Animal, y ellos decomisan todo animal silvestre que está siendo de alguna forma retenido
es parte del mercado negro, esté vivo o no. Todo animal que pertenezca a cualquiera de los ecosistemas de nuestro país es considerado un animal silvestre y por ende es un animal protegido por la ley ecuatoriana y sancionado para quienes lo posean, trafiquen o consuman, porque hay animales silvestres que hoy por hoy todavía la gente consume. No importa si es que uno ignora el haber de esta ley. Tenemos un proyecto que se llama el Centro de Rescate de Vida Silvestre Lucía Whitney. Le hemos puesto el nombre de Lucía Whitney en honor al trabajo que hizo mi madre por décadas con el tema de animales silvestres. Y siempre ha sido con el único objetivo de sanarlos para que vuelvan a la selva. Nunca ha sido para tenerlo como una mascota. Así que iniciamos el proyecto del Centro de Rescate y Rehabilitación. Y el único propósito es liberación. Desde el punto de vista del centro de rescate, recibimos entre 400 y 600 animales año. Cerca del 60% son liberados. Hay un porcentaje que viene en estado deplorable y no pueden salvarse. Y hay otro porcentaje que después de recuperarse no son aptos para liberación y son redirigidos a otros centros de tenencia, como zoológicos. Ahora, eso es en cuanto al proyecto de rehabilitación y liberación. La selva está simplemente repleta de fauna. Es una lista interminable. Hay más de 256 especies de aves y todavía más por registrar. Hay avistamientos, pero no confirmaciones. En mamíferos asciende a más de 60 y todavía falta mucho por investigar. Roedores, por ejemplo, estamos en cero. O sea, desde 1992 se ha hecho turismo en la reserva. Es una de las formas de la fundación de captar recursos para el cuidado y protección de la reserva. Entonces, en el 92 siempre hemos hecho programas de educación ambiental a través de caminatas, especialmente enfocada para jóvenes. La juventud siempre resulta ser más cautivada por la naturaleza que una persona mayor. Hay como escalar uno de los árboles más antiguos de la reserva y llegar a casi 60 metros de altura, poder reposar en una red y si estamos en un muy bonito día, pues ver el atardecer, que es sin duda una cosa que te deja sin palabras. Una caminata educativa es un senderismo de 3 a 4 horas donde visitamos árboles que han estado por decenas de años. Podemos llegar a conocer bombacáceas que bordean los 700, 800 años de edad. No, son los árboles que vas a poder visitar, pero no son los árboles más viejos.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas? ¿Qué desafíos tú podrías plantear a la gente? Bueno, primero de una forma más macro, y créanme que esto tiene un impacto, y es el impacto tal vez más a largo plazo notorio. Edúquense al momento de escoger nuestros gobernantes. Esa es una cosa que lamentablemente no prestamos tanta atención y escogemos por rostro o por apellido, pero no por principios. Entonces escojamos bien a las personas que nos van a representar. Sepamos cuáles son sus principios y qué cambios realmente quieren ellos realizar. Si escogemos bien, entonces estaremos bien, en primera instancia. Y en segundo, el tema del cambio climático es un tema que parece muy grande y te abruma, y parece que nada que una persona haga va a realmente hacer ningún cambio, pero el reusar, reciclar, tiene un impacto gigantesco en la naturaleza. No cambies algo simplemente porque hay un nuevo modelo. Si está funcional, úsalo. No lo descartes, porque cada cosa que compras y descartas y está buena tiene un impacto muy fuerte en la naturaleza, porque demanda de energía y demanda de recursos. Si quieres tener un impacto más directo que eso, visita la reserva. Hay millones de proyectos que se hacen aquí y en otras partes donde puedes apoyar directamente el tema de conservación, el tema de reforestación. Si eres dueño de un terreno o tus padres o un amigo, convéncele de que haga lo que la ley dice: protege las cuencas hídricas, los esteros, no siembres hasta las orillas, no botes basura. Si vas a ir a comprar pan, ve caminando, usa una bici, no tienes que sacar el carro. Hay un sinnúmero de cosas que puedes hacer para hacer la diferencia y para que vayamos en un buen camino. No es necesario que intentes salvar el mundo por ti solo. Es imposible y no es necesario. Excelente, Jason. Bueno, estoy muy agradecido. Se nos ha acabado el tiempo. Creo que ha sido un tiempo muy, muy enriquecedor. Gracias por toda la información. Y yo creo que más que información, se ha generado un proceso de concientizar tanto el bosque como fuera del bosque, ¿no? Porque cuando hablamos de ecología estamos hablando de vida, precisamente. Entonces damos gracias a Jason por este tiempo especial y queremos dar gracias a ustedes también que nos han atendido en este tiempo. Es un proyecto de Esteban Gabriel Borja, cual está trabajando para poder dar este impulso de encontrar la perla perdida en el Chocó Plano. Muchas gracias y buenas tardes.